Bueno, veamos la Guerra Fría. ¿Alguien sabe en qué años abarcó la Guerra Fría? En 1947 hasta 1991. ¿Qué fue la Guerra Fría? A grandes rasgos, ¿alguien sabe? Así es, un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética por una ideología política opuesta, que es el capitalismo, por un lado, y por el otro lado, el comunismo. Pero recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial, eh, estos países ya tenían conflictos, justamente por esta ideología política opuesta que comentábamos en el cierre de la sesión pasada. En el caso de la URSS, este acontecimiento histórico lo criticaban debido a las consecuencias devastadoras que había dejado en la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles creen que fueron esas consecuencias y que se estaban mostrando justamente en los acontecimientos que acabo de mencionar? La revolución industrial dejó transformación. ¿No es así?
¿Qué otra cosa? Sí, también los avances tecnocientíficos, que también se relacionaban con el siglo de las luces. Esto no era lo criticable para la Unión Soviética, sino esto. Cuestionable. Se cuestiona la forma en la cual se está dando este expansionismo. El expansionismo territorial. El expansionismo del mercado. El expansionismo de la industrialización, La forma. No se estaba criticando el expansionismo, sino la forma en la cual se estaba dando mediante esta palabrita. Explotación. ¿De qué? De la mano de obra. De las máquinas. Que requerían un incremento de las máquinas. De la explotación territorial. Esto lo criticaban. ¿Por qué? Porque trajo justamente la invasión, la explotación, las crisis, de la Primera Guerra Mundial, de la Primera y Segunda Guerra Sino-Japonesa o Chino-Japonesa, de la Guerra Franco-Prusiana, del periodo entre guerras como la crisis del 29, de la Revolución Rusa, de la Segunda Guerra Mundial. Eso era lo que criticaban, mediante justamente el marxismo. El marxismo critica la explotación de la mano de obra de las clases sociales. Eso es lo que critica el marxismo. Y pues evidentemente hablan de un régimen totalitario de extrema izquierda. ¿Quién? Stalin. Eso es lo que representa la URSS. No critica el expansionismo, no critica la transformación, no critica los avances tecnocientíficos, pero sí la forma en la cual se está dando, mediante el expansionismo territorial, mediante la explotación de mano de obra, mediante lo que ahorita estamos viviendo, por ejemplo, y sufriendo, padeciendo esta parte del cambio de lo rural a lo urbano, esta cuestión también de que la mano de obra se está
cambiando, sustituyendo, reemplazando por las máquinas, por ejemplo. Todo esto lo criticaba la Unión Soviética. ¿De qué lado va la URSS? Comunista. Ahora bien, países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Inglaterra, ¿dónde está Inglaterra? Aquí está Inglaterra. Estos países, recuerden que fueron aliados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, también pero tienen una ideología política completamente opuesta y diferente. Estos países critican la revolución industrial, sí, pero no para convertirse hacia el comunismo, hacia un régimen de extrema izquierda. Recuerden, ¿en qué países comienza este acontecimiento histórico? La revolución industrial, al igual que el siglo de las luces, comienza en estos dos países. No van a criticar algo que comenzó en estos países. Nada más dicen, veamos las fallas. ¿Cuáles son las fallas? Las potencias imperialistas no resultaron. Ahora estos se convierten, junto con la Unión Soviética, en potencias mundiales. ¿Cuál es la diferencia entre una potencia mundial y una potencia imperialista?
¿no? Que este expansionismo en una potencia imperialista se dio mediante la invasión territorial para expandir un mercado, para expandir la industrialización. Pero este expansionismo puede cambiar. Esto lo comparten también con los soviéticos. Este expansionismo puede ser mediante el poderío militar y económico, el apoyar a otros países para influir en sus decisiones más importantes a nivel político y económico, sobre todo. ¿Y cuáles son esos países? Por cierto, ¿así está bien? ¿Estos son capitalistas o comunistas? Así es, capitalistas. ¿A qué países pueden influir? Mediante brindando su apoyo y ayuda económica y militar. A Cuba, me falta, a Vietnam, a Corea, a China. Cuba. ¿Dónde queda Cuba? ¿Es capitalista o comunista? Comunista. Cuba tiene conflictos con este país. Cuba busca la ayuda de este país. La ayuda es militar y económica. Y eso provoca que la Unión Soviética decida sobre decisiones importantes para Cuba, como su ideología política. Fidel Castro no era considerado marxista ni comunista, pero me ayudó en la guerra de los misiles o de Guantánamo. Se convierte al comunismo. Aquí pasa algo también. Al término de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que dividen. ¿A qué país dividen? En la Segunda Guerra Mundial quedan como triunfadores la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿A qué país dividen?
a Alemania, así es. Dividen Berlín. ¿En qué año dividen Berlín? En 1961. Nuevamente, Alemania es castigado. Es castigado al término de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial lo castigan en el Tratado de Versalles, en donde se le hace responsable a Alemania de iniciar la Primera Guerra Mundial. Y tiene que pagar una indemnización. Pero no nada más eso, sino que también le quitan colonias y territorio. Al término de la Primera Guerra Mundial, dividen a Berlín. Castigan a Alemania nuevamente. En 1961 es cuando dividen Berlín. Berlín, capitalista y comunista. China. ¿Qué pasa con China? ¿Es comunista o es capitalista? Hay una cuestión rara en China. Se considera comunista porque critica ciertos elementos del capitalismo, pero tiene ciertos acuerdos con Estados Unidos y convenios. Recuerden que Estados Unidos lo apoya cuando es la Segunda Guerra chino-japonesa. Entonces tiene ciertos acuerdos con este país, pero a la vez tampoco quiere que este país influya en sus decisiones. Y se hace comunista, pero sacando algunos elementos de el capitalismo para no tener conflictos con Estados Unidos. ¿Qué otros países me faltan que sean comunistas o capitalistas? Corea, Vietnam. ¿Es capitalista? ¿Son capitalistas o son comunistas? Recuerden que estos países, al igual que les afectó e influyó la Guerra Fría, también influye otro proceso. La descolonización. En el proceso de descolonización, Asia, no solamente, Corea, Vietnam pertenecen a Asia, igual que China,
no solamente muestran, como por ejemplo la guerra sino-japonesa lo mostró con Japón y China, no solamente muestran que se tenían que deslindar de un gobierno extranjero en este proceso, sino que también tienen conflictos entre ellos, conflictos internos. Y estos dos países caen en una guerra. Pero ¿cómo le hacemos para combatir? No entre ellos, sino Corea del Norte con Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. ¿Cómo le hacemos? Pues buscamos apoyo de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Apoyo militar y económico. En el caso de la guerra de Corea, ¿qué años abarca la guerra de Corea? ¿1950 y 1953? Debido a que recibe apoyo de la Unión Soviética por un lado y de Estados Unidos por el otro, Corea incluso hoy en día está dividido en capitalista y en comunista. ¿Qué años abarca la guerra de Vietnam? ¿1955 a 1975? La guerra de Vietnam dura más tiempo que la guerra de Corea. Incluso la guerra de Vietnam es más violenta que la guerra de Corea. En este caso, por ejemplo, no nada más se le brindó apoyo militar de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ni tampoco económico, sino que Estados Unidos interviene no nada más en decisiones, sino también manda soldados, a diferencia de Corea, en donde manda armamento, manda dinero, etc. Aquí en Vietnam manda soldados. Así queda. ¿Está bien? ¿Así? ¿Algún otro país? ¿Cuándo cae el muro de Berlín? ¿En qué año? En 1989.
ese conflicto de la caída del muro de Berlín muestra el poderío no nada más de las potencias mundiales, sino el poderío religioso. El Papa Juan Pablo II tiene mucho que ver con este conflicto ideológico. Y también tiene un gran impacto en las ciencias, principalmente sociales. ¿Cuándo se disuelve la Unión Soviética? ¿En qué año? En 1991. La Unión Soviética empieza a tener conflictos justamente por este régimen totalitario de extrema izquierda, en donde Stalin de alguna manera castiga, sanciona a los que no están de acuerdo con su gobierno. Recuerden que de por sí ya había asesinado a dos de los líderes revolucionarios, que era Lenin y Trotsky. La URSS se empieza a disolver. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario.